Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Bueno, pues se acerca el día de la Reforma Protestante, este día 31 de octubre, un día muy importante para el pueblo evangélico. Tenemos en esta fecha, sobre todo en el mes de octubre, solemos recordar, ¿no? Solemos recordar nuestras raíces, solemos recordar aquellos hombres que dieron su vida por el Evangelio. Y hay tanto que decir, y hay tanto que contar, y bueno, tenemos la suerte de que tenemos precisamente, ¿no?, aquí en Santiponce, en Sevilla, en el monasterio de San Isidoro del Campo, una reliquia, yo diría que una reliquia, y de una reliquia de nuestras raíces, ¿no? Y para hablar de esta reliquia, de lo que tenemos allí, y para hablar de lo que tenemos en este monasterio tan precioso, tenemos con nosotros a Elizabeth Cava. Ella es guía turística e historiadora. Elizabeth, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Buenas Estaba tardes. comentando que Elizabeth, que se acerca una fecha muy significativa, ¿no? Ese 31 de octubre que para el pueblo evangélico es muy importante, ¿no es así? Pues sí, es un día importante señalado, pero creo que humildemente cada día del año debe ser tan importante como el 31 de octubre. Pero bueno, Es cierto. Es mm, cierto, ¿no? Lo que pasa es que el día que conmemoramos, el día que le damos más importancia, no suele ser esa fecha, ¿no? Y comentaba Elizabeth, ¿no?, de que tenemos una reliquia, ¿no? Pues yo considero que es una reliquia, ¿no?, de este monasterio que tenemos, ¿no? Y yo también doy gracias al Señor por tu persona, ¿no? Porque sé que estás ahí de guía turística y, bueno, me gustaría antes que nos hablase, ¿no?, de ese, ya, ¿qué tiempo llevas ahí ejerciendo tu profesión como guía turística del monasterio? pues todo empezó en el año 2006 con una conferencia y a partir de esa conferencia, pues eh, decidí, sí, poco a poco entre los amigos y eso, pues empecé a dar a conocer, sobre todo aquí al principio, lo que son las mismas personas que viven en Santa Ponce, el monasterio, desde esa perspectiva nueva en la que me invitaron a hacer una conferencia el 12 de noviembre del 2006. Y fue, creo que ya lo comenté una vez, Sí. que Dios es un caballero y se presentó. Y yo no era cristiana, pero me encontré de bruces con Casiodoro de Reina, con Valera, con Del Corro, con una protesta, una búsqueda de Dios que no era la que ofrecía la Iglesia Católica. Y ni más ni menos que este monasterio es clave en Sevilla de la pugna que hubo entre la Reforma y la Contrarreforma, tanto en lo que son los retablos, en los cuadros, en las esculturas e incluso en los nombres arañados en las paredes del claustro de los muertos. Nos van Ujú. a dejar mensajes por todos lados, tanto lo que es la Reforma como después la Contrarreforma usa los mismos símbolos de la Reforma para imponerse. Entonces, es un periodo clave y es un edificio clave para la historia de la Reforma en Sevilla. Ujú. Yo sé que hay mucha historia, ¿no?, en ese monasterio de San Isidoro del Campo, pero me gustaría un poco que nos centrásemos, ¿no?, en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Ujú. La Reforma Protestante, evidentemente, ¿no?, allí tenemos unos personajes bastante importantes, ¿no?, donde tuvieron que salir exiliados, ¿no? Claro. Y con algo muy importante, ¿no?, que allí ellos realizaron. ¿No es así? Pues mira, sí. La historia es que hay que irse un poquito más hacia detrás Sí. para comprender o entender la ubicación del monasterio en este sitio. Guzmán el Bueno, cuando fundó el monasterio en 1301, no lo fundó porque fuese un sitio así. Los orígenes de ese monasterio se basan en que si nos vamos hacia atrás, hacia el siglo V después de Cristo, San Jerónimo, para que lo sepan las personas que no, los hermanos en fe, ¿no? San Sí, sí. Jerónimo era una persona que nació en Yugoslavia, lo que hoy en día es Yugoslavia, y uno de los primeros papas de Roma le pide que se puede traducir
al latín todos los documentos que hay escritos sobre Jesús de Nazaret. Voy a ir muy rápida. Este hombre, pues no era católico, obviamente, era políglota, pero era romano, era politeísta. Creía en muchos dioses. Al traducir al latín la Ecce Biblia, que es la Biblia Vulgata, es la Biblia que tiene la Iglesia Católica, reúne todos esos libros en uno, que es los 66 libros. ¿Qué pasa? Que un siglo después nos vamos al personaje de San Isidoro. Y San Isidoro, sus padres vienen huyendo de los reyes godos, de Regaredo, Recefinto, Leovigildo, de Cartagena, y se vienen a Sevilla. Él nace en Sevilla y cuando tiene unos 15 años, lo cuento muy rápido, cuando tiene unos 15 años, eh, mm, sus padres mueren y su hermano, San Leandro, le dice que tiene que ser cura, la carrera de teología. Él con 15 años se niega y sale de Sevilla corriendo y se viene a una pequeña aldea que queda de Itálica, porque el monasterio forma parte de Itálica. ¿Bien? Pues este niño con 15 años se encuentra con una señora que está sacando agua de un brozal, de un pozo, que creo que te mandé una foto después si la puedes poner para que todo el mundo vea después el brozal del pozo. Este niño, cuando se encuentra la señora sacando agua del pozo, le pregunta que, aparte que le pide un vaso de agua, le pregunta que por qué el mármol, que es una piedra tan dura, es gastada con el roce de la cuerda, siendo la cuerda de mimbre. Como el mimbre, que es materia vegetal, no se gasta y la piedra sí. Y la mujer le dice que puede más la constancia que la cabezonería. Isidoro recapacita, regresa a Sevilla, se ordena sacerdote y, atención, regresa a este enclave y funda el Colegio Mayor de Teología de Sevilla. Es decir, debajo del monasterio San Isidoro del Campo, hasta que llegan los musulmanes en el año 730 y algo, se encuentra el Colegio de Teología Mayor de Sevilla. Se tira a este colegio, se supone que los restos de San Isidoro se encuentran debajo, y aquí hubo una ciudad musulmana que se llamaba Talika, con K de kilo. Y Guzmán el Bueno sabía y tenía los conocimientos de los restos que habían estado, los restos de San Isidoro, lo cuento muy rápido para que se pueda comprender, porque Sí. Dios se ha seguido moviendo en el mismo sitio, si lo vemos, desde el mismo sitio, durante tantos años. Y Guzmán el Bueno venía de León y venía porque los restos de San Isidoro se encuentran en la Universidad de León, desde el año 1082. Pues él, en memoria de San Isidoro, construye el monasterio de San Isidoro del Campo. Y qué curioso que con la primera orden del Císter, en 1432, expulsan a la orden del Císter por ser una orden relajada. ¿Qué significa esto? Que ellos no cobran ni diezmos ni aranceles. Y la Iglesia ya empieza a entrar en una crisis en la que necesita el dinero de los pobres y el dinero de los nobles. Y entra una orden de monjes que es la Orden de Lope de Olmedo en 1432. Y de esta orden sale Casiodoro de Reina. Y era donde yo quería ir. Casiodoro de Reina, Valera, del Corro, Fray Morcillo. Pero mira qué curioso, cómo Dios cambia todas las cosas. Porque este monasterio tenía una biblioteca y eran monjes amanuenses, uno de los más importantes de Sevilla. Y el castillo de la Santa Inquisición tenía este monasterio, como estaba en el lugar de paso de lo que es la carretera de Mérida y el camino de Santiago de Compostela. Este monasterio tenía en su labor también el coger y el ejecutar si los libros que se venían a Sevilla eran libros que podían ser o no podían ser leídos. Es decir, ellos formaban parte en un principio de la Santa Inquisición y leyendo esos libros vislumbraron la palabra de Dios y vieron que ellos estaban totalmente equivocados. Increíble, pero cierto. Así Entonces, es. la Santa Inquisición tenía 50 familiares y un familiar era una persona que estaba a su cargo de 200 personas de Sevilla. Obviamente el monasterio tenía su propio familiar. Cuando esta persona vio que en el monasterio no es que se tradujera la Biblia, en el monasterio se gestó la idea de traducir del latín al castellano la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento la Ecce Biblia estaba escrita en latín. ¿Quién podía acceder al latín o a la palabra de Dios? La Iglesia, el cura, el obispo, el cardenal, el papa, pero la gente de a pie, el pueblo llano, no tenía conocimiento de latín, con lo cual lo que decía la Iglesia, eso iba a misa, como se solió,
como se suele decir siempre, ¿no? Que me pongo nerviosa. Pues la palabra, yo cuando enseño el monasterio, o lo que a mí el monasterio me transmitió fue que cada vez que yo veo una cruz con un cuerpo clavado en esa cruz, lo que estoy viendo es a Cristo crucificado. Amén. Pero no más lejos de la realidad que Jesús resucitó y resucitó a los 3 días. Con lo cual, si está vivo, estamos hablando de un Dios vivo. Y la Iglesia adora a un Dios muerto, porque el latín es un idioma que se hablaba en Roma y se hablaba en el siglo I, siglo II, hasta el siglo IV. Ya después no se habla. Esa es la forma que tengo de cómo explicar cómo llega el cambio, la forma de tener una nueva visión de un Dios que no necesita santos, no necesita intermediarios, y no necesita ni vírgenes ni nada. Es una relación personal, personal e intransferible entre la persona y Dios. Amén. Yo diría, Amén. ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Porque solo existe un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Amén, amén. Pues sí. Elizabeth, tenemos allí, ¿no? Esos monjes que tuvieron que salir, ¿no? Sobre aquellos monjes que empezaron a traducir la Biblia. Sí. ¿Cuántos monjes tuvieron que Pues salir es a curioso Suiza? porque escaparon los mismos 12 monjes que tenían como discípulo Jesús. Escaparon 12, pero llegaron vivos muy poquitos. La historia de Casiodoro de Reina es que llega a los Países Bajos, allí se deprime cuando ve que ha sido quemado Servet, cuando él pues dice, caramba, y es que él mismo incluso es perseguido, tiene que salir huyendo de los Países Bajos a Inglaterra. En Inglaterra sí es acogido por la hija de Enrique VIII, por la reina Isabel, porque trae, como ella es la representante de Dios en la tierra en Inglaterra, recordemos que Enrique VIII se desvincula del Vaticano, pues la reina lo acepta, él se casa, Casiodoro de Reina estuvo casado, se dedicaba al comercio de la seda, de los tejidos, no vivías, a ver, hay que profundizar un poquito más en lo que es la vida de Casiodoro de Reina, no solamente el que tradujo la Biblia, ¿no? No, ya. Tuvo una familia, tuvo una señora, bueno, y llegó un momento en que él abrió una iglesia allí en Inglaterra, empezó a pastorear y la reina y todos los altos cargos vieron que esa nueva forma de ver a Dios tenía mucho éxito, muchos adeptos, y se le acusa de pederastia. Tiene que salir huyendo de Inglaterra y va a Francia, y en Francia llega a Basilea, tiene un primer intento de poder, cuando ya había terminado de traducir la Biblia, tiene un primer intento de publicar la Biblia, pero le falla. Pierde el dinero, lo pierde todo y gracias a Dios, como Dios es misericordioso, consigue el dinero para hacer la segunda publicación que ya sí se lleva a cabo. Ya Valera hace la primera revisión, que es, si no recuerdo mal, al principio de 1600, y por eso la Biblia se llama Reina Valera. Pero ¿por qué la Biblia del oso? ¿Por qué la Biblia del oso? Muy interesante. Sí. Te he mandado una foto con la Sí. portada del oso. Representa, mira qué curioso. El oso representa, se ve un oso de pie apoyado en un árbol. Y el oso está metiendo la pata en un panal de abejas. Encima de la copa se ve como un mazo que representa la Iglesia Católica. Este mazo, cada vez que el oso, efectivamente, ahí está, cada vez que el oso, no sé si se puede apreciar, cada vez que el oso mete la pata en el panal de abejas, el mazo de la Santa Inquisición, que es la Iglesia, le pega el golpe, ¿no? Le da el golpe. Si pudiéramos acercarnos más de cerca, podríamos ver que en la copa del árbol, por arriba, hay abejas que representan lo que es los ángeles, una forma de decirlo. En los pies del oso y en el extremo derecho, en el margen inferior derecho, se ve una Biblia escrita, pero los pies del oso y la base del árbol está lleno de moscas, que moscas ya sabemos quién es el señor de las moscas.
Sí, señor. Belcebú. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que este oso, la Biblia del oso, es el sello de la imprenta de Basilea donde se imprimió la Biblia. Hay otros que dicen que en esa pequeña Biblia que se ve ahí en el suelo están las iniciales de Casiodoro de Reina. Lo interesante es que el oso, por lo menos para mí personalmente, representa lo que conlleva conocer a Dios. Y es que el camino hacia el conocimiento de Dios es un camino que precisamente no es un camino de rosas, es un camino de espinas. Allí está el mazo, pero en nuestra vida pues estarán nuestros enemigos, nuestros propios familiares y muchísimas personas que estarán en contra nuestra. Tenemos Muy también esta interesante. imagen, ¿no? Del Exactamente. propio monasterio. ¿Qué nos puede decir de ella? Pues mira qué interesante. En primer lugar, vamos a ver que es un coro, el coro del monasterio donde cantaban gregorianos los monjes, y los monasterios, vamos a ver que por el número de asientos hacen mantener la importancia económica, lo grande que va a ser. Aquí lo que vemos en la figura principal es, en el centro, es un fasistol. El fasistol es donde se ponían los libros para cantar gregoriano. Pero si vemos son de dos épocas diferentes del fasistol, es decir, el pentágono hacia abajo vemos dos leones, que detrás hay otro león, son tres leones. Eso es medieval, eso es de caoba y de acero, mientras que la parte posterior es barroca, porque vemos a una virgen. Mira qué curioso. Los tres leones representan a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un león porque San Jerónimo cuenta la leyenda que en uno de esos viajes, buscando todos los libros de Jesús de Nazaret, de esos pergaminos, se encontró con el cachorro de un león en África y lo crió, y ese león lo salvó durante los años que vivió el león. En el monasterio hay muchísimos símbolos con este león. Pues representa al león con los siglos. La Iglesia Católica diría que ese león representaría, efectivamente, ahí lo tenemos, el león de Judá, es decir, Jesús de Nazaret mismo, que lo estuvo protegiendo durante todos esos años. Estos leones van a estar esculpidos con una cara personalizada, es decir, tienen la cara de una persona y todos miran hacia el retablo. Lo curioso es que en el retablo hay tres figuras principales. Los retablos se dividen en calles y la calle principal se ven tres figuras. La primera es la de San Jerónimo, la segunda es la de San Isidro del Campo y, atención, la tercera y la más grande es la de la Virgen. ¿Por qué os cuento esto? Porque si vuelves a llevar para atrás la imagen del coro, verás que encima de este fasistol hay una Virgen barroca y detrás, debajo de esta vidriera que os veis tan preciosa que está entrando la luz del sol, hay un cuadro con otra Virgen. Es decir, si la Reforma usa el número 3 como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Contrarreforma se va a poner por encima de la palabra de Dios con la Virgen. Y ahí vamos a coger cuando en 1535, con el Concilio de Trento, se va a establecer que se le va a cambiar el nombre de la Virgen María, de la Anunciación de la Virgen María, por la Ascensión de la Virgen María. Entonces, a los mecenas se les va a decir que contraten a los escultores, a los artistas, a los pintores, etcétera, para que representen a una Virgen subiendo al cielo en una nube con 3 cabezas de ángeles. 3 cabezas de ángeles, igual que tenemos a los 3 leones. Y se convierte en la Santa Madre Iglesia. Y yo digo, no es Santa Madre, es Santo Padre. Porque el Padre es Dios, no es la Virgen. Ni la Virgen intercede por nosotros. Es Dios y es Jesús. Oye, Elizabeth, ¿Perdón? de verdad, yo me estoy quedando pasmado, ¿eh? Vaya. Lo que sí te está claro, ¿no? De que mientras que estamos viendo la imagen, que nada hay puesto al azar, sino que todo tiene, evidentemente, una profundidad, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Esta imagen también de este artesonado
¿eh? ¿Qué nos puede Pues, decir también de él? mira, sí, esto lo he puesto, este artesonado, aparte que es una de las joyas que tiene el monasterio, lo he puesto para poner los dientes largos a todo el mundo. Porque este artesonado es el techo de la celda donde se exhibe la vitrina de la Biblia del oso, y se supone, hay algunos que dicen que la celda de Casiodoro de Reina estuvo en lo que es ahora mismo la torre que está en el segundo claustro, pero hay otros, o nosotros mismos nos servimos para poner un poquito en pie a los hermanos, que esta fue la celda de Casiodoro de Reina, donde si pudiéramos aumentar un poco el tamaño de lo que es el artesanado, los dibujos, veríamos que se ven como unas pequeñas azucenas. La azucena es el símbolo de la Virgen María, la flor de la pureza, ¿vale? Pues en este artesonado, en las vigas pequeñitas, no en las 2 vigas, 3 vigas veo, grandes no, sino en las paralelas pequeñitas. En cada viga hay una flor de una azucena con la cara de un Cristo muerto, con los ojos cerrados. Entonces, una forma que tenemos de explicar cómo Casiodoro de Reina llegó a lo que es a entrar en contacto con Dios, ¿no? Una comunicación o una relación personal con Dios es: yo no puedo ver a un Cristo con los ojos cerrados, ni como dije antes, crucificado en la cruz. Tengo que ver a un Cristo vivo. Amén. Y entonces se decide, ¿sí? Porque él se encerraba en esta celda, y dentro de esta celda hay una ventana por donde los monjes le ponían la comida, pero era un emparedamiento, que se da mucho en el siglo XVI y en el siglo XVII en Sevilla. Y es una joya, obviamente. Tenemos aquí también, ¿no?, la sala capitular. La sala capitular. Mira, esta sala es muy interesante porque vamos a ver 2 tipos de frescos diferentes. A ver, si visualizamos ese cuadro de San Pedro con las llaves y nos vamos a lo que es la puerta del margen de la izquierda, vamos a ver en la parte superior un cuadro, que es un fresco pintado en la pared, pero abajo vamos a ver como 4 flores, no sé si me sigues, con un banco en el margen izquierdo. Ese fresco se hace en 1432 con Lope de Olmedo. Es decir, cuando llegan los jerónimos de la Orden de Casiodoro de Reina, deciden pintar frescos en las paredes, es ahí la importancia, plasmando los momentos principales de la palabra de Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie sabía leer y escribir. Y estos monjes deciden hacer frescos llevando la palabra de Dios, los momentos principales, lo que es la Anunciación, lo que es el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa? Que en estos frescos, en esta sala capitular, no he podido coger toda la imagen entera. En la parte izquierda, detrás mía, se ve cómo San Jerónimo hace todas esas excursiones desde Europa, Marruecos, Argelia, Túnez, hasta que llega a Israel para recoger todos esos documentos. Y se ve esos frescos medievales con San Jerónimo recogiendo las cartas y dictando a los monjes amanuenses. ¿Por qué os he puesto esto? Porque la contrarreforma pica, intenta destruir todos estos frescos medievales porque no quiere que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. Entonces pone un fresco posterior encima, que son esos cuadros que estamos viendo en los 2 márgenes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Sí. Y si te fijas en el lado derecho, vas a ver a Jesús que lo van a crucificar. ¿Lo ves? Sí. Bien, ese cuadro es una pasada, porque eso es un fresco que está colocado encima del fresco medieval, es del año 1600, y es muy curioso porque en los pies de Jesús se ven un martillo, unos alicates y 3 clavos, los símbolos de la pasión o un símbolo masónico. Y ahí lo dejo. Hay muchas cosas en este monasterio que explicar. El claustro de los muertos. Mira qué interesante. La espadaña es donde están las campanas. Cuando vamos a un edificio, un monasterio, una iglesia, un convento, podemos deducir que es un monasterio porque tiene una espadaña.
¿Por qué se sitúan estas espadañas aquí? Porque esto en un principio fue un castillo monasterio, era una fortaleza. Declaraba su poder Guzmán el Bueno con esas almenas que estamos viendo al lado de la espadaña. Sí, sí. ¿Vale? Y es uno de los patios con estilo mudéjar. Mudéjar significa que es contratado a aquellos mudéjares, aquellos musulmanes que se hacen católicos cuando llega San Fernando en 1248, cuando se abandonan, se expulsan a todos los musulmanes, lo que quedan es ese arte mudéjar tan precioso que quedan tantísimos restos en Sevilla, en monasterios, los reales alcázares, etcétera. ¿Por qué es interesante este claustro de los muertos? Porque Guzmán el Bueno, cuando funda el monasterio, prohíbe que nadie de su linaje, no es que no sea enterrado en su iglesia, sino que no pueda ser enterrado más cerca del altar de donde se encuentra él y su esposa, doña María Alonso Coronel. ¿Qué pasa? Cuando llega esta orden, es expulsada la orden de los cistercienses y llega la orden de los jerónimos, se van a enterrar en lo que es el suelo de este claustro, pero no hay sitio para poner tantas lápidas, con lo cual son anónimos. Entonces, si vamos con una lupa, vamos a ver los nombres en las paredes arañados con una puntilla de todos estos monjes que se encuentran enterrados. Es una pasada. La verdad es que es una pasada. Que, por cierto, aquí estuvo enterrado Hernán Cortés. Esa foto me encanta cuando llevo un grupo, me encanta que se pongan de rodillas porque es una flor. Si vemos al frente el arco con las otras 4 flores, pues es coger la panorámica del claustro desde la perspectiva de una flor. Es una foto bonita. Sí, la verdad es que sí. Sí, preciosa, ¿no? Y ese es el brozal del pozo que comenté que se conserva. Gutia calam lapidem, en latín. La gota cala la piedra, es decir, la constancia, pues más que la cabezonería. Este brozal del pozo cuenta la leyenda. A mí me encanta destrozar leyendas urbanas, desmitificar, porque a mí la historia hay que contarla y hay que bucear y buscar muchísima información para ser lo más cercano posible a la realidad. Este brozal del pozo se encontraba donde está el campo de la feria, en el Pozo Real. Y con el paso de los siglos se ha ido manteniendo y guardando. Lo que no puedo garantizar es que sea el brozal del pozo del siglo VI después de Cristo, que sea de Casiodoro de Reina. Ay, perdón, que sea de San Isidoro del Campo. Pero es una huella, es un homenaje, que sí es un brozal del pozo romano, ¿vale? Y efectivamente tiene gastadas los filos de las cuerdas. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, tenemos aquí una última imagen. Efectivamente, esta foto es una preciosidad. Mira, este es el claustro de los evangelistas. Estos son dibujos medievales, frescos medievales de 1432 de Lope de Olmedo. Estos son los dibujos que dije al principio, que los hace la orden de los Jerónimos Isidros, para que el pueblo supiese o entendiese la palabra de Dios. Aquí vamos a ver al fondo, en el lado izquierdo, a San Jerónimo dictando a los monjes, no sé si se puede apreciar, todas esas escrituras. Pero ese banco que vemos corrido, ahí es donde se sentaba la gente, porque este monasterio con el paso de los siglos va a convertirse en una hospedería, porque se convierte en el sitio clave para el camino de Santiago de Compostela y la Vía de la Plata. Entonces, la hospedería y más el palacio de todos los nobles, porque este monasterio a fecha de hoy sigue siendo propiedad privada. El claustro mayor pertenece a la Junta de Andalucía, pero lo demás, lo que es visitable, pertenece a la familia de los marqueses de Álvarez de Toledo y Mencos. Con lo cual, este banco era donde nos tenemos que imaginar, en la Edad Media venía la gente a descansar o a comprar comida o a hacer un intercambio o a pedir que los monjes oraran por sus almas por el camino, se sentaban y veían estos frescos. Y con estos frescos aprendían lo que es la palabra de Dios.
porque no sé si se puede apreciar, es muy poquito lo que se ve, que Sí. arriba está el árbol de la vida, que invito al que quiera que venga al monasterio para que pueda ver lo que es el árbol de la vida. Y qué curioso que el árbol de la vida es muy parecido al árbol del oso, ¿verdad que sí? Ujú, así es. Eh, Elizabeth, yo estoy encantado de verdad de la... y todo ha sido muy condensado, todo ha sido evidentemente muy rápido de algunas imágenes. Sé que hay mucho más que hay ahí. Algo importante, ¿no? Es esa... yo creo que el Ayuntamiento de Santiponce ha sabido también, ¿no? Valorizar, ¿no? El Sí, 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 legado que sí. tiene ahí, ¿no es así? Pues sí, mira, está haciendo muchísimas actividades. Invito a todo el que pueda. Todos los viernes de noviembre hay conciertos de música medieval en la segunda iglesia, porque el monasterio tiene dos iglesias, una de Guzmán el Bueno y la segunda es la de su hijo. Pues ahí se hace música de cámara medieval, que es maravilloso, es gratuito. Se hace teatro, hay una obra de teatro que se va a hacer ahora en octubre que se llama La Palabra, que es la representación de Francisca de Chávez y lo que pasó en el monasterio, ¿vale? No está hecho, no lleva el rigor de los evangélicos, pero se acerca bastante, la verdad es que merece la pena verlo. Y También después, yo creo pues, que también, ¿no? perdón. Perdón. No, que te iba a comentar, ¿no? Esa escultura, ¿no? Que también el propio ayuntamiento, Eso es ¿no? lo que iba a comentar, Ah, eso es lo que iba a perdón. comentar, que hace 2 años, sí, hace 2 años pues se reunió un dinero, porque aquí también en Santiponce está la Fundación Abre, la Facultad de Teología Evangélica, Sí. con Cristian, que es el director, con Richard, con Jordi, hay un montón ahí de hermanitos de profesores, con Juan Burgueño, y se encargó la figura a un escultor que se llama Stanislao de Málaga Sí. y se ha podido recaudar entre el ayuntamiento y entre muchísimas iglesias y la verdad es que se hizo en el quinto centenario del nacimiento de Casiodoro de Reina en 1520. Estuvimos allí y tuvimos la oportunidad de ver la inauguración de esa figura a Cipriano de Valera Ujú. y que creo que estuvimos juntos, ¿eh? Aunque había muchas personalidades allí, estuvimos juntos, ¿no? Fue algo muy bonito, ¿no? Sí, Esa figura a Cipriano. Y también, ¿no? También se han celebrado ahí, pues, en ese monasterio hace muy poco, ¿no? La presentación o la entrega, ¿no? De los premios Unamuno, ¿no es así? pues la entrega de los premios Unamuno y la entrega, sobre todo, conferencias con Pedro Respaldiza, que es el que ha restaurado y nos ha dejado el monasterio tal como lo podemos ver ahora, gracias a esta persona, que hay que orar por él, hay que orar por él. Hay Eva Díaz, os invito a que leáis o busquéis el libro de Memorias de Ceniza, y es una conferenciante que se presentan bastantes libros y después tenemos que formo parte de lo que son los amigos, una asociación que se llama Los Amigos del Monasterio, que solemos hacer bastantes presentaciones de libros en el monasterio. Presentaciones de libros y como cursos Sí. de cómo conocer el monasterio desde la perspectiva de la arquitectura, de la Edad Media, del Renacimiento, de todo. Es que abarca Bien. 7 siglos. Elizabeth, se ve que, como te decía, ¿no? Estás como guía turística en el monasterio, como Sí. también como historiadora. Aquellas personas, aquellos grupos que quieren contactar con tu persona para que vayas un poco de guía, si me pudieras dar el número, por favor, o cómo pueden Sí, contactar claro. contigo. Sí, sí, sí. Ujú. Pues mira, doy mi teléfono si quieres. Si Sí, bueno, mejor me lo manda y ya yo lo yo te pondré lo mando. Vale. lo pondré en el Y membrete para, sí. vale. Y mi empresa se llama Conoce y Aprende, que no es lo mismo conocer que aprender. Ujú. Y es curioso, si me da tiempo de decirlo, Sí, que mi sí. empresa es temática, está dedicada a la vida y a la obra de la mujer en Sevilla a lo largo de 2000 años. Con lo cual, de otra forma, yo no podría presentar este monasterio algunas veces desde la perspectiva femenina. ¿Por qué? Porque en este monasterio estuvo la cárcel de mujeres de Sevilla hasta 1878. La cárcel de, perdón. De mujeres.
La cárcel de mujeres de Sevilla tuvo desde la desamortización de Mendizábal en 1835 hasta 1878 como cárcel de mujeres. Ahí queda. Ahí también, Ahí habrá queda también poco. tu historia. Ahí queda poco. Ahí queda. Ahí queda poco. Elizabeth, bueno, sé que también está, ¿no? También como guía, ¿no? También, aunque si Dios quiere lo podemos quedar para otro día porque creo que ya el tiempo Sí. está bien, ¿no? En el castillo, ¿no? De San Jorge, ¿no? También estás como guía allá. Sí, en el castillo y lo que es el recorrido desde el castillo y el recorrido que hacían los presos, los herejes, hasta ser quemados en el Prado de San Sebastián. Un Muy recorrido de unas bien. 3 horitas. Sí. Bueno, pues Elizabeth, lo dejamos aquí. Unas últimas palabras que nos quiera decir. Eh, Hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón a Dios, hay que abrir el alma a Dios para poder ver todo lo que muchísimas personas han dejado su vida por la palabra de Dios. No sé cómo explicar lo que acabo de decir, pero a ver si me entienden. Hay que Sí, ver sí, más de lo que, más allá de lo que sí. vemos. Amén, amén. Y una última pregunta, ¿no? Dime. Permíteme, ¿no? Aunque sea breve. ¿Por qué tenemos que ir a conocer el castillo? Perdón, el castillo, pensando yo en el castillo, el monasterio de San Isidro del Campo. ¿Por qué tenemos que ir allí a conocerlo? Sobre todo el pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque son los orígenes. Son los orígenes. Es el origen. Porque que sí, que estuvo Lutero en 1517, vale, pero es el origen de la traducción de la palabra. Es donde Dios se mostró, humildemente lo pienso, ¿vale? Donde Dios se mostró a una comunidad de hermanos que Dios es Dios y que no hay ningún intermediario. Es donde la luz. Amén. Así es, así es. Pues Elizabeth, gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas y bueno, pues nos vemos Dios mediante. Gracias por todo Vale, y igualmente. seguramente nos estaremos viendo. Que Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones Gracias por para todo. todos. Muchas Sí. gracias. Hasta luego.